Buenos días. Las runas son el lenguaje sagrado que los antiguos dejaron escritos en piedra como un modo lenguaje, modo para quien no sabe interpretar sus secretos símbolos, y lenguaje para el iniciado que logra desentrañar el conocimiento secreto que los maestros dejaron aquí para la posteridad. La runa, que en la actualidad se traduce como susurro, silencio, secreto, misterio, representaba por los antiguos atlantes movimiento, ruta, camino. De allí el primer vocablo, la R, de la runa Rita, que representa actividad. Un hombre, el ser humano, apoyándose en uno de sus pies y levantando el otro para dirigirse hacia algún sitio en particular. Eso es el ser humano. Es un centro de conciencia que constantemente está buscando dirigir sus caminos, su camino, su vida, sus pasos hacia la consecución de la experiencia. Todos, sin excepción, estamos buscando experiencia, sea consciente o inconscientemente. Esa es la finalidad de la evolución. Aquí la experiencia, porque la experiencia es la que nos puede proporcionar la conciencia necesaria para poder crecer en la evolución. Pero esa conciencia, si no se le une la sensibilidad, que es el resultado, bien sea del dolor sufrido por los actos errados, lo cual endereza nuestro camino, o la sensibilidad cultivada conscientemente, la cual va despertando en nosotros las divinas potencias radicadas en nuestra alma, son las que en su armonía, en su íntima unión, se convierten en senso conciencia, que es realmente la finalidad de la evolución. Por eso lo hemos dicho tantas veces, que no estamos aquí en la evolución únicamente para ser felices. No es la felicidad el destino del ser humano, así como no es el dolor tampoco la razón de ser de su existencia. Felicidad o infelicidad es el resultado de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Somos los generadores 100% de nuestro destino, y de eso no nos podemos liberar jamás. Y no podemos culpar a nuestros padres por las limitaciones que aparentemente nosotros traemos en la encarnación y pensamos que son nuestros padres. Es que yo nunca supe matemática porque mi papá, como no sabía matemática, no le gustaban los números. No, que mi salud es muy regular porque como mis padres no cuidaban su salud. No, uno tiene justamente lo que ha sembrado. Eso es lo que cosecha.
Vamos recibiendo a través de los genes, como hacedores de la ley kármica, lo que hemos en otras encarnaciones, y son nuestros padres los que propician ese proceso maravilloso de que obtengamos el cuerpo, la salud, la relativa comprensión, la actividad del alma en todas sus fases, dependiendo de lo que nosotros merezcamos. Manera que esa es la ruta, eso es lo que es runa. Llevar una ruta, seguir un movimiento, llevar un camino, pero ese camino, como estudiante de Rosacruces, debe ser un camino senso-consciente. No debemos seguir por el camino dando tumbos, ciegos, sordos, mudos o sonámbulos, como ya lo hemos hablado. Es caminar con los ojos muy abiertos, dándonos cuenta de cada momento de la vida, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que caminar por la vida con nuestros oídos muy atentos para escuchar permanentemente todo aquello que llega como información a través de ese sentido y que nos ayuda progresivamente a que nuestra capacidad de comprensión, de inteligencia, de sabiduría y de conciencia pueda también ir enalteciéndose. De manera que los Elohim, nosotros como espíritus puros, antes de inmiscuirnos definitivamente en la materia, habíamos dejado ya el conocimiento rúnico en la antigüedad, no del siglo II después de Cristo, como los arqueólogos han tratado de comprenderlo. Aquellas piedras que se encuentran como estelas del conocimiento sagrado de las runas en toda Europa, analizarlas un poco más a fondo, se han encontrado etapas de antigüedad hasta de 60.000 años. De manera que es demasiado antiguo. Y en todos los puntos del planeta se encuentran marcadas runas. No es solamente entre los nórdicos, Dinamarca, Noruega, Groenlandia, Inglaterra, Francia, España, Alemania, etc. No. Aquí en Colombia, al recorrer por diferentes puntos de nuestra geografía, se encuentran rojas, grandes rojas, en donde se han tallado estos símbolos también. En Yotoco se encuentra la famosa piedra pintada. Están tallados estos símbolos rúnicos. En San Agustín igualmente. Cuando otras personas han tenido la posibilidad de viajar a diferentes partes de nuestra geografía planetaria, siempre encuentran piedras en las cuales se han tallado símbolos. Y esos símbolos, como lo hemos venido observando, representan fuerzas o energías en la interioridad de nuestro ser, que están en relación o a tono con las energías cósmicas. En el caso de nuestra quinta runa, la runa correspondiente al arcano G, es la runa del aliento, la runa Hagal. Y los pobladores mesoamericanos, cuando les preguntaban a los conquistadores cuál es el nombre de su Dios, solamente ellos exhalaban el aliento. El aliento es el alentar de la vida cósmica, el cual penetra subjetivamente en nosotros a través del oxígeno, fisiológicamente a través de la respiración, para llevar luz astral, energía del alma del mundo, a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, a todos los rincones de nuestra corporeidad. No es solamente la parte más densa, más objetiva. Acumula la mayor cantidad de esa energía en la médula oblonga, la reparte a través del sistema nervioso gran simpático, se acumula después ya de la experiencia de haberse fijado con la respiración, haber sido atraída por la médula oblonga como imán de las energías del alma del mundo, habiendo desplazado esa energía por el nervio neumogástrico, sumerge toda esa información cósmica, microcósmica, en la esfera del sol. Y finalmente, toda esa experiencia como experiencia, en un átomo llamado como maestro de la energía germinal, se localiza en la esfera del sacro, plexo. Hueso sacro, sagrado, porque allí es donde se almacena la energía sagrada del hombre. Esa energía que se expresa como semilla, como germen, para las funciones de la generación universal, pero que hay una energía que como aliento ya ígneo, aliento de vida lo cósmico que sumergiéndose en la sustancia, se unifica el fuego de la vida. Ya como aliento ígneo se revierte
nuevamente hacia los mundos superiores. Es un proceso que se hace de una manera totalmente inconsciente para nosotros, subjetiva podríamos llamarla, y que a través de miles de millones de años va propiciando la relativa diferenciación de la sensibilidad, de la imaginación, de la inteligencia, de la sabiduría, de la conciencia. Es un proceso extremadamente lento en la evolución. En cada momento que estamos alentando, respirando, demos o no cuenta de aquello, ese proceso permite fijar la energía del alma del mundo, llenar todos los procesos psico y fisiológicos de nuestro ser, llegar a la esfera del yesod, acumularse en el sacro plexo, y luego cuando nuevamente estamos alentando, esa energía se revierte a los mundos superiores. Y por eso, hoy, después de 16 millones de años de evolución como humanos, estamos aquí relativamente despiertos, relativamente conscientes, relativamente sencientes. ¿Qué es lo que han hecho los adeptos? Los iniciados, los maestros, han logrado a través de los tiempos revertir voluntaria y conscientemente el aliento de la vida cósmica, convertido en el aliento de la vida individual, revertirlo para ir despertando nuevamente todas las potencias que son la esencia misma del Creador. Por eso ellos son grandes, son magnos, son divinos. Nosotros de pronto lo hacemos 1 o 2 días, de pronto lo repetimos a los 2 o 3 meses, quizás nos acordamos a los 2 o 3 años nuevamente de aquella práctica escondida, y entonces no podemos esperar avanzar tanto como quisiéramos. Pero los iniciados han utilizado su voluntad. Y ahí es donde está el secreto maravilloso de esta runa, la voluntad. La voluntad que ya se ha venido trabajando, lo dijimos en nuestra runa Dorn, en la runa Gibor, Dorn voluntad. Gibor, que es la runa de la magia sexual, la runa de la armonía de los contrarios, en donde las polaridades masculina y femenina se vinculan para los fenómenos de la generación universal, o lo que es peor, para los procesos de la degeneración fisiológica, anímica y espiritual del ser humano. La runa Bet, la divina armonía entre lo masculino y lo femenino, que como árbol de la vida del conocimiento, sistema nervioso simpático y parasimpático, permiten que nosotros podamos a un unísono convertirnos en seres andrógenos. Y la luna Ar, el divino aliento de la vida universal. Miremos que es una secuencia lógica, es una secuencia maravillosa que nos marcan o nos marcaron los antiguos. Primero el aliento cósmico, el Ar, el Aleph. Luego el arcano Bet, en donde lo masculino y lo femenino deben armonizarse primero en lo anímico, antes del tercer aspecto, de una Gibor, la generación universal, les pudiera propiciar la maravillosa posibilidad al ser humano de convertirse en padres. Pero también allí radica el misterio, que después se convierte en voluntad. La voluntad, cuando el ser humano no se deja sojuzgar por el instinto psicosexual, sino que mantiene la espada de su voluntad siempre en alto, para evitar declinar en ese ánimo de sublimar siempre sus energías. Y luego esa energía, ese aliento cósmico que centraliza en lo microcósmico, entonces tenemos ya por fin la runa Hagal. La runa Hagal se armonizan maravillosamente los principios del microcosmos y del macrocosmos. El microcosmos hombre, la pentalpa, el ser humano regenerado, el ser humano divinizándose, elevándose, dignificándose. Pero él está inmerso en quién, en el alma del mundo, en las energías cósmicas, en el altar cósmico. Entonces la exalfa es ese aliento cósmico y la pentalpa es ese aliento individual. El uno son las energías del alma del mundo que fijamos constantemente con nuestra respiración, y que a través de la estética y momentos de meditación, cuando nuestra respiración se torna más imperceptible, se abren los canales de la red oblonga, recibiendo mayor cantidad de luz astral, la cual se acumula en nuestra interioridad, en la esfera de Yesod, y que luego se convierte en esa energía quinaria, en esa pentalpa, en el aliento de la vida individualizada que se eleva para dignificarla, espiritualizarla. Por eso el arcano G se le ha llamado el aliento de la vida individualizada, mientras Aleph es el aliento de la vida universal. El uno es cósmico, el otro es microcósmico. El uno es el alma del mundo y el otro es el representante del alma del mundo. En la naturaleza formal, el recipiente de aquellas energías.
Físicamente son las mujeres, internamente es la esfera de Yesod, tanto sea hombre o sea mujer, no interesa. Es el recipiente de aquellas energías que luego deben convertirse en esa estrella prodigiosa, en la estrella majestuosa que es la estrella de los Reyes Magos, la estrella de Belén. Es el hombre regenerado, es el hombre espiritualizado, es el hombre que logra armonizar en sí los principios del macrocosmos y del microcosmos. Por eso la runa Hagal tiene dos formas de representarse: la forma antigua en la legendaria Atlántida y la forma Atlantis y Caldea, y la forma más reciente en Europa. En la cuarta raza raíz, apenas la mente había hecho la eclosión en el ser humano. El proceso de imaginación creadora que se debe trabajar en esta quinta raza raíz, ¿no?, y la deducción relativa de conciencia no se estaba trabajando aún. Por eso el eje vertical no se conocía en aquella época. Esta es la runa antigua, esta es la runa arcaica. Tiene una barra horizontal y no vertical. En la quinta raza raíz, ya la runa Hagal encarna la idea de un eje vertical, implicando en ese momento el hecho de la consecución relativa de la conciencia, la diferenciación de la conciencia a través de la sublimación de los principios inferiores para transformarlos en superiores. Entonces, en ese lenguaje arcaico tenemos la runa Hagal, en donde se forma un triángulo descendente y un triángulo ascendente y un eje horizontal armonizando. El triángulo descendente es el aliento, la luz astral universal, el aliento que lo fecunda todo, que debe inmiscuirse en la materia, la sustancia, forma, para hacer posible la diferenciación de la conciencia. El fuego terrestre, que se eleva, buscando constantemente en esa elevación despertar las cualidades, las facultades, las virtudes del ser humano. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en la cuarta raza raíz. Simplemente recibimos las energías cósmicas y las energías debían de dar la vuelta para armonizarse. Pero entonces, ¿qué era armonizado? El campo magnético, nuestro campo magnético. Si lo analizamos desde el punto de vista del planeta Tierra, son las energías cósmicas que descienden, las energías terrestres que ascienden, y el campo magnético, eje horizontal del planeta Tierra, armonizando aquellos aspectos para que surgiera la vida diferenciada. Así fue como inició la vida diferenciada, su emanación o acortezamiento del planeta Tierra hace ya muchos miles de millones de años. Pero tenemos ya el ser humano. En el ser humano, ese eje horizontal está en relación con la zona del plexo solar. Unas energías cósmicas que descienden, unas energías terrestres que ascienden, ellas se armonizan, se amalgaman en la zona del plexo solar. Allí tenemos entonces al ser humano en evolución, solamente en evolución. Pero posteriormente, al entrar en una etapa de evolución posterior en la quinta raza raíz, en donde ya la imaginación entra en actividad, en donde se empieza a diferenciar la conciencia y la sensibilidad, que hasta ese momento, cuarta raza raíz, no era sino emoción, mente e instinto, porque en la tercera raza, la época de Lemur, era simplemente instinto y emoción. Eso éramos como seres humanos, instinto y emoción. No había vida anímica, luz anímica, poder anímico. Allí no había sensibilidad, allí no había imaginación, allí no había mente todavía eclosionada que pudiera conectarnos con nuestro espíritu interno. Éramos simplemente mente, éramos instinto y emoción. Época Lemur, época Atlántida, instinto, emoción, y luego vino la mente. Por fin la mente entró a trabajar y pudimos recibir la instrucción de los hierofantes, instrucción que como Elohim ya habíamos dejado preexistente en el planeta. Pero los hierofantes, la jerarquía de adeptos de Mercurio y de Venus que estaba en la Tierra para ayudarnos en esa transición del momento divino en el cual habíamos acortezado hasta el acortezamiento progresivo, en ese instante venía la pérdida de la conciencia para el espíritu original. Estaban entonces los señores de Venus y de Mercurio como instructores. Los señores de Venus como instructores del amor universal, sentaron las bases de la religión. Los señores de Mercurio como instructores de la conciencia, de la filosofía, de la ciencia. Entonces sentaron precisamente las bases de la filosofía y de la ciencia. Y ya en esta quinta raza raíz, por fin, el ser humano despierta.
ya puede irse liberando progresivamente la tutela de las jerarquías de Venus y de Mercurio. Ellos entonces, habiendo cumplido su misión, habiéndose puesto a tono con su propia evolución, habiendo cancelado su deuda kármica al servir al planeta Tierra, regresan a su propia evolución. Y los seres más avanzados de nuestra propia evolución terrestre toman a cargo la labor que ya aquellas jerarquías habían estado desarrollando. Entonces tenemos el surgimiento de los adeptos. Estos adeptos, maestros de la luz, aún continúan con nosotros, preparándonos, instruyéndonos a través de todos los iniciados que se encuentran en todos los puntos del planeta, entregando el conocimiento para que el común de la humanidad pueda ir despertando progresivamente de ese letargo, de ese sueño profundo en el cual nos hemos ido sumergiendo por el abuso de la energía generadora. Mientras sigamos gastando locamente el desvarío erótico de esa energía, entonces la conciencia definitiva y la sensibilidad no pueden despertar. Estaremos únicamente ligados a la esfera del instinto de la emoción y de la mente, pero no nos iremos hacia el mundo de la sensibilidad, de la imaginación y de la conciencia, que es lo que estamos tratando. Y allí viene el trabajo que nuevamente los iniciados, los adeptos, entregaron hace 2000 años en Europa, al dejar talladas en las rocas la runa Hagal para la nueva dispensación, la runa Hagal de la época atlante y la runa Hagal para nuestra época actual. En ese momento entonces se enseña cómo las energías del instinto, la emoción y la mente deben ser transmutadas, cambiadas, sublimadas. El instinto de sensibilidad, solamente la estética, la sensibilidad, trabajar una y otra vez en el corazón, dirigir la energía del espermático al corazón, va despertando esa devoción hacia la energía de la vida. Y cuando se sacrifica el desvarío erótico, la energía de la vida a través del instinto, entonces la sensibilidad sufre un dolor tan grande que es un dolor que desgarra el alma, y la conciencia inmediatamente vibra en la interioridad del ser y hace que cada vez esas caídas sean más y más lejanas, porque seguirá cayendo hasta tanto no llegue a la cuarta iniciación, pero mientras tanto habrá siempre ese pulsor sensible que le irá ayudando a transmutar el instinto de sensibilidad. La emoción a través de la imaginación debe ser guiada. La imaginación, cuando nosotros nos dejamos llevar por los impulsos emocionales que destruyen la armonía de nuestra vida, emoción, llámese de cualquier clase que sea o categoría, llámese ira, odio, temor, celos, todos son simplemente facetas de emoción. Es nuestra imaginación, nuestra cálida imaginación, nuestra imaginación como poder creador, la que va o debe ir transmutando progresivamente aquellos estados. Si son los celos los que están acuciando nuestra vida, entonces debemos imaginarnos llenos de comprensión, llenos de paciencia, llenos de amor, comprender y a través de nuestra imaginación visualizarnos así, que si nos aman y son fieles a nosotros, maravilloso, perfecto, que si no nos aman y son infieles a nosotros, entonces mejor todavía, porque siempre hay la posibilidad de conocer a otro o a otra. Esa es la razón misma de evolución. Entonces, ¿para qué mortificarse en tonterías? Si celando, llenándose de agresividad, de huraño, haciendo reclamos, por eso nos van a querer más, por eso van a dejar de hacer sus picardías, absolutamente. Entonces, la imaginación, si vemos que otra emoción nos embarga, el temor, debemos imaginarnos vívidamente, llenos de voluntad, de carácter, de decisión, de valor. Superar de esa manera, entonces, el temor. Asimismo, si la emoción del odio, de la ira, nos está embargando, debemos imaginarnos pacíficos, imaginarnos armoniosos, imaginarnos tranquilos. Ese es el secreto, es el trabajo de la imaginación como poder creador que va transmutando esa fuerza emocional. Porque son simplemente niveles de energía, niveles y niveles. Y la mente racional, la mente separatista, lógica, que hasta ahora nos ha servido y nos sirve muchísimo en el diario vivir, debemos progresivamente cambiar de conciencia, de fuerza conscientiva. Ya no es simplemente con la razón aceptar o no aceptar las cosas, es utilizar el discernimiento y a través del discernimiento ir desarrollando esa comprensión y conciencia. Es el trabajo de esta luna maravillosa. Es la manera como el ser humano, como pentalfa, fuego creador individualizado, debe definitivamente brillar en el cosmos del alma del mundo, la exalfa, que es la energía a la cual debemos aspirar.
La una representa lo de Dios y la otra representa lo humano. Entonces de lo humano debemos ir a lo divino, así como de lo divino llegamos a lo humano. Es la eterna ley de evolución. La una se llamó evolución cuando veníamos de lo divino a lo humano. No es involución, es una evolución endoconsciente. Es una evolución subjetiva, podríamos decir así, en la cual nosotros no intervenimos demasiado, sino que la naturaleza, las jerarquías creadoras ayudaron, colaboraron en que ese proceso pudiera determinarse. Ahora a nosotros nos compete la evolución subconsciente, es simplemente ir de lo humano a lo divino, pero para ir de lo humano a lo divino debemos ser primero profundamente humanos. Ese profundamente humano lo hemos logrado a través del amor filial, a través del amor por nuestro cónyuge, a través del amor por nuestros hijos. Eso es ser profundamente humano. Y una vez eres profundamente humano, buen padre, buen hermano, buen hijo, buen esposo, buen amigo, indicando que realmente es un genuino ser que está en el sendero de lo espiritual, entonces ahí sí debe convertirse profundamente divino. Ha cumplido con sus deberes humanos, no mundanos, sus deberes humanos, y por fin, habiendo cumplido con sus deberes, con sus hijos, con sus padres, con su cónyuge, puede dedicar todas sus energías, toda su fuerza, todo su poder a sublivar sus energías, a convertirse en un ser eminentemente divino. Esa es la tradición que aún conservan los arios, los indoarios, es decir, en la India. Allí, primero los padres se casan, engendran a sus hijos, les dan todo el amor necesario, les dan la educación hasta donde les es posible, hasta que ya los entregan al mundo a que hagan su trabajo físico, a que se ganen la vida, a que se ganen el sustento. Mientras tanto, deben responder no solamente por sus hijos, sino responder por sus padres ancianos o mayores que ya se han dedicado únicamente a la vida espiritual. A su vez, cuando estas personas llegan a los 60 años, entonces, habiendo cumplido con sus padres, sus progenitores, porque ellos ya han desincorporado, sus hijos ya son adultos y han formado sus familias, entonces ya saben que deben dedicar todas sus energías al cultivo de la vida espiritual. Ya es sublimación de la energía, ya no es más abuso de la energía generadora, ya o tienen una relativa tranquilidad económica, o si no la tienen, sus hijos tienen el deber secuencial de sostener a sus padres mayores para que los padres mayores puedan dedicarse a las labores del templo, a la labor espiritual. Esa es la cadena maravillosa. Debíamos aprender de esa tradición de los indoarios, tradición que llevaron los primeros iniciados en las migraciones atlantes, para que nosotros también hagamos algo de eso. Yo creo que los primeros 50 años de vida los hemos dedicado a una cantidad de vicisitudes necesarias en este mundo tridimensional. Pero después de los 50, aprovechando en ese momento que aún el fuego de la vida, el poder creador está totalmente activo, está vivo, está enérgico, entonces dediquemos a sublimar nuestras energías si hasta ese momento no lo hemos hecho. No esperemos entonces a tener 70 o 80 años, que ya el fuego de la vida está agotado, que ya no tenemos aliento ni siquiera para llevarnos la cuchara de la sopa a la boca, para dedicarnos a la vida espiritual, porque ya es demasiado tarde. Mientras haya fuego por el cual encender la hoguera, entonces podemos encender la hoguera de la sensibilidad de la conciencia. Pero si el fuego se agota, ya no podemos tener hoguera. Esta es la sabiduría de los atlantes, es la sabiduría de los caldeos, es la sabiduría que nos legaron los antiguos para que podamos magnificar nuestra existencia. De pie, por favor.